RTP. Está César Eduardo García Rodríguez, abogado y especialista en Derecho Penal. Hablaremos de la propuesta del presidente de reformar de manera parcial la Constitución para ampliar o aplicar la prisión preventiva. Bienvenido, abogado García, a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy agradecido realmente por estar en este excelente programa, hablando justamente de un tema tan importante como es el de la prisión preventiva, que considerando la situación del Ecuador, en la que cada vez tenemos más delincuencia, más muertes, más delitos, realmente es una situación que el pueblo ecuatoriano añora. Apreciado tocayo, si me permite decirle así. Lo que ocurre hoy en día, corríjame, porque de hecho aquí hemos tenido un debate por esas líneas en este programa algunas veces con el abogado Varas. Entiendo que al menos el texto de la norma dice que solamente se puede restringir, digamos, la prisión preventiva cuando hay... Perdón, se debe aplicar la prisión preventiva cuando hay riesgo de fuga y que nada tiene que ver con la peligrosidad o el carácter del delito supuestamente cometido por el acusado, ¿no? No tenemos todavía un texto o alguna pauta por parte tiene que ver con el aseguramiento del reo dentro del proceso, de su participación en el proceso. Sí, pero también. Por eso por el riesgo de fuga, claro. Entonces, no tenemos todavía nada en concreto de la propuesta presidencial, solamente sabemos que va a ser un endurecimiento, va a facilitarse el que se aplique la prisión preventiva para quienes estén involucrados en casos de tipo crimen organizado, terrorismo, etcétera. ¿Qué nos puede decir? Primero, ¿es cierto esto de que la prisión preventiva solamente se aplica bajo un criterio de riesgo de fuga y nada más? Y segundo, ¿por dónde cree que podría ir la propuesta presidencial? Y bueno, el presidente ya ha manifestado que busca modificar el artículo 77 de la Constitución, agregando como excepción para que exista una prisión preventiva oficiosa, que así se la llama, o sea, que siempre le pongan prisión preventiva a las personas que cometen delitos de terrorismo y de delincuencia organizada. Entendería específicamente delincuencia organizada orientada hacia estos delitos que tanto daño nos están haciendo como sociedad. Que es algo que ya existe, digamos, en otras partes del mundo, como por ejemplo México, sobre lo cual creo que de todos modos vamos a terminar hablando para ver si es que está bien o está mal este tipo de medidas. Pero en general... Continúe, por favor. Nos parece que se paró el Zoom. Bueno, el artículo 534, numeral 1, 2, 3 y 4 nos dicen cuáles son los requisitos para establecer una prisión preventiva y específicamente el numeral tercero, César, nos habla de riesgo de fuga. Sin embargo, no es solamente de riesgo de fuga, aunque actualmente la discusión se enfoca en eso, sino también para ponerle prisión preventiva a alguien necesita acreditarse que la Fiscalía tenga suficientes elementos de convicción, que al mismo tiempo existan suficientes elementos para presumir que la persona es responsable del delito, el riesgo de fuga y que el delito tenga aunque sea una pena privativa de libertad de 1 año. Esto significa que se tienen que cumplir 4 requisitos y por tal motivo no es fácil imponer una prisión preventiva si nosotros nos ponemos objetivos, porque la exigencia hace que sea excepcional. ¿Qué significa que sea excepcional? Solamente cuando las otras medidas cautelares no alcancen, estás en la obligación de poner prisión preventiva. ¿Cuáles son estas otras medidas? Presentación periódica, prohibición de salida del país, grillete electrónico, arresto domiciliario. Y cuando el juzgador dice, a pesar de todas estas medidas, igual existen riesgos procesales de que la persona va a evadir la justicia y que no se va a someter a una eventual pena, entonces corresponde la prisión preventiva. Y aún así, como es una medida cautelar, esta prisión preventiva puede ser objeto de apelación. Doctor García, justo lo que usted señalaba, porque es bastante interesante con, por ejemplo, las quejas que se han venido dando por parte de la Policía Nacional en cuanto a la liberación de aprehendidos en menos de 24 horas durante el proceso y que tienen antecedentes penales. Desde la de Judicatura se alega lo que usted señala. A ver, tenemos que tomar en cuenta, según lo que yo he podido conversar con la misma vocal Goyes, que la prisión preventiva es una medida cautelar
pero excepcional, no es la regla. Ahora, ¿cómo caminamos hacia una medida que realmente pueda garantizar la presencia de aquel procesado que está en investigación? ¿Por qué? Porque tampoco podemos meter a todos quienes estén investigados a la cárcel. Vamos a caer en exactamente lo mismo. Si tratamos de organizar los centros penitenciarios del país, incorporar más gente a través de la prisión preventiva va a ser más caos, sobre todo teniendo en cuenta que no están organizados estos recintos penitenciarios por peligrosidad, sino por miembros de bandas delictivas. Entonces, en sí, ¿esta propuesta del presidente es viable, favorable, o cómo podríamos direccionarla a que sea también una medida en la cual podamos ver que los delitos que se proponen, por ejemplo, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros, no se conviertan tampoco en una puerta giratoria cuando estén dentro del proceso, una puerta giratoria del recinto penitenciario, por decirlo así, porque muchas veces se ven favorecidos por ya lo que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal y vuelven a cometer delitos y resulta que no se les da una prisión preventiva, sino una medida cautelar, como usted señalaba, de presentación periódica. ¿Cuál es la finalidad y si es viable lo que el presidente está proponiendo? Bueno, lo que el presidente está proponiendo, como justamente menciono, es lo que el pueblo ecuatoriano desearía ante la indignación de los frecuentes delitos que estamos sufriendo, que cada vez son peores. Cada vez la situación creo que más se nos está saliendo de control y al final del día él está manifestando lo que quisiéramos escuchar, que todas estas personas se vayan a prisión. Eso obviamente sería bastante bueno, digamos, desde la perspectiva de que el pueblo ecuatoriano quiere resultados, indiscutiblemente. El problema que aquí radica es que por más de que el pueblo ecuatoriano lo desee, por más de que el presidente diga es importante que todos se vayan a prisión preventiva, es imposible que esta solicitud de reforma de la Constitución pueda progresar. Es imposible. No hay forma de que esto se dé. O sea, en pocas palabras, si bien el presidente dice algo que deseamos, en la práctica no es posible y no es culpa de la Corte Constitucional. Y voy a explicar por qué. Nosotros estamos atados a tratados internacionales, ¿no? De derechos humanos, que efectivamente dicen que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio que tiene que garantizarse la presunción de inocencia, los derechos a las personas a esgrimir argumentos, a buscar su libertad, en general, un montón de tratados de derechos humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros estamos suscritos y justamente a los tratados que forman parte de ella y que pueden aplicar de alguna manera, ya han sancionado a países como por ejemplo México, porque han instaurado dentro de su legislación este tipo de prisión preventiva. Y entonces la Corte Constitucional, que en estos procesos va a tener que hacer un análisis sobre si es viable o no la medida, si ya sabe que existen justamente tratados internacionales a los cuales el Ecuador está suscrito y está obligado a aplicar, la Corte Constitucional no puede dejar de hacer un control de estos convenios internacionales, no puede dejar de considerarlos. Y si justamente el Ecuador, otros países ya han sido sancionados por esto, obviamente si la Corte decidiría aplicarlo, estaría yéndose en contra de todo lo que implica la legislación internacional, los convenios de derechos humanos y todo lo demás. Y entonces sería una Corte Constitucional que ya no sería solamente desprestigiada en el Ecuador, sino que sería desprestigiada en el mundo y nos llevaría a sanciones. Entonces el presidente sabe que esto no es viable, a pesar de que lo podamos desear. Sabe que esto no es viable y a pesar de que lo sabe, igual lo intenta. No sé si con la intención de desprestigiar a la Corte Constitucional o con alguna esperanza, digamos, ya algo forzada, en la que la Corte Constitucional aceptaría sanciones por parte hacia Ecuador, pero que digamos que se pone a hacer un análisis de ponderación de derechos y se pone a pensar en la seguridad de los ecuatorianos versus la presunción de inocencia y consideraría que un estado excepcional en el que nos encontramos, en que las muertes son tan diarias, diría, en este caso específico, el peso que le puedo dar a la seguridad de los ecuatorianos como derecho definitivamente prevalece sobre la presunción de inocencia y por tal motivo voy, en este caso, a permitir la vulneración de derechos. Pero aún así sería demasiado forzado. ¿Por qué? Porque la Corte, la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dicen que para que proceda la reforma no tiene que haber vulneración de derechos. O sea, parecería ser que ese límite también es forzado, también es difícil.
y lo único que quedaría como vía posible para este tipo de escenario sería la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente es muy difícil que se dé. Entonces, parecería ser... Permítame hacer un paréntesis breve ahí. Porque menciona la Constituyente solamente un dato que puede ser importante para la conversación. 4 reformas parciales ha propuesto el gobierno hasta ahora. 2 que han pasado el primer filtro de la Corte, bases militares y los partidos. Una que la Corte le dijo que no podía ser aprobada, que la paralizó en su proceso, y fue la de quitar el estatus especial de los PPL. Y a lo mejor, esta que propone el presidente, si el texto no lo plantea bien, la Corte le va a decir que no. Y permítame solamente sugerir, César, que lo que podría pasar es que el presidente use una segunda negativa para decir, me toca ir a la Constituyente y hacer campaña sobre eso. Ahora sí, compañera, sí, que es un gusto tenerla de vuelta con nosotros también. Sí, no, gracias por la bienvenida. Abogado, hay un tema sumamente importante también, es cómo vamos a juzgar a los menores de edad. Con este incremento de la delincuencia, y obviamente están los derechos humanos, la utilización de las muertes de los menores de edad como bandera política, la falta realmente de regulación y de atención, porque una cosa es hacer una prisión, una cosa es manejar personas que ya son adultos o que ya son mayores de edad, pero todo este grupo humano de menores de edad que realmente no están pensando qué va a suceder. En Estados Unidos, obviamente, un asesinato en manos de un menor de edad es considerado ya en sí como un asesinato por un mayor de edad. Entonces, ¿qué va a suceder también? Porque no es solamente este tema, sino que todo este grupo de menores, ¿a dónde van a ir, cómo van a ir y cómo se van a recuperar? Sí, bueno, nos estamos enfrentando a una generación perdida, ¿no? Hay que comprender algo, la delincuencia organizada, y esto no solamente pasa en Ecuador, sino también en Colombia, en México y en otras partes, utilizan a los niños como presencia en territorio, en pocas palabras son sus miembros armados. Y esto se da justamente porque los niños al final del día son fácilmente manipulables. Al final del día aprenden justamente los entornos en los que viven y terminan siendo elementos esenciales para ellos. ¿Por qué? Porque sí, no se pueden ir presos, porque sí, porque les van a terminar haciendo caso, porque pueden ejercer poder sobre ellos y porque necesitan presencia. Lo que los expertos en lucha contra la delincuencia organizada aconsejan por este mal ya estudiado, ya entendido, de cómo se utilizan a los niños, a los menores de edad para la comisión de estos delitos, es que se necesita de alguna forma sacarlos de ese entorno a través de políticas públicas en general, lo cual parece ser una situación muy complicada en el corto plazo para el Ecuador, pero que definitivamente debemos pensar en darle mucha más importancia para poder de alguna manera enfrentar este mal, porque al final del día son piezas descartables. Ese es otro. Queremos nosotros meter a 1 millón de personas en prisión con este tipo de medidas y a los niños y todo, y al final nos vamos a terminar enfrentando que solamente estamos introduciendo a los peones que la delincuencia organizada descarta de manera muy sencilla, y las grandes cabezas siguen de alguna manera realizando sus actividades delictivas. Entonces, también hay que hacer un análisis respecto a eso y realmente plantearse al final del día ¿qué hacer con los menores? La propuesta es meterlos presos. No va a solucionar el problema, definitivamente no lo hará, porque tú tienes que sacarlos del entorno, más no llevarlos a prisión donde van a seguir aprendiendo este tipo de prácticas. Sin embargo, claro, el Estado ecuatoriano pide medidas a corto plazo, pide resultados inmediatos y seguir teniendo a un chico que ya está cometiendo delitos de sicariato en la calle, seguir permitiendo que cometan delitos, al final del día es algo que simplemente hace que la percepción ciudadana es que el Estado no está actuando respecto a este mal y lo único que genera es más desestabilización social. Entonces sí, parecería ser que hay que prestarle atención a este tipo de medidas de las penas sobre los menores de edad, pero como les menciono, igual considerando de alguna forma no verlos al 100% como enemigos, sino considerarlos hasta también como víctimas, en parte, de la delincuencia organizada, y que el Estado empiece a decir con voz mucho más alta que es necesario, mediante políticas públicas, rescatar a estos menores de este mal. Es lo que puedo decir sobre eso. César, pero es importante, y aprovechando que tú litigas y estás en la práctica diaria, mucho se habla, y no defendería a un área tan corrompida como la función judicial,
pero los jueces están absolutamente desprotegidos. Imaginémonos que hay un mínimo porcentaje de jueces honestos al que le dicen, ¿lo libera o matamos a tu familia? Es muy fácil luego decir, el juez libera al delincuente, uno. Pero dos, y a eso voy a la práctica que tú realizas diariamente del derecho penal, aquí hay un trípode realmente, ¿no? El primero, normalmente, que se enfrenta a una situación penal, criminal, debería ser la policía. Si la policía no recaba adecuadamente las pruebas, si no hacen de la escena del delito, del cometimiento de un crimen, algo que requiera la especialización de un laboratorio que tome huellas dactilares, que busquen pruebas de ADN, y luego viene la fiscalía, que tiene también la obligación de recabar aquellos insumos que le ha dado la policía, procesarlos y luego llevarlos como prueba válida a un proceso judicial. Pero nada de eso funciona aquí. La policía se queja, llora, grita, pero son los primeros en manejar de una manera deficiente, sin ningún criterio técnico ni jurídico, una escena del cometimiento de un crimen, un allanamiento. Vimos inclusive hace poco una fiscal que parecía carterista sustrayendo del mismo bolsillo de un ciudadano un celular. ¿Cómo es posible que no manejemos adecuadamente este tema tripartito entre la policía, la fiscalía y la función judicial, y que nos limitemos nada más a que si el juez libera o no libera a alguien, cuando sabemos de suyo, como bien lo has dicho, a través de convenios internacionales y de la misma Constitución, que la prisión preventiva debe ser excepcional? Sí, bueno, yo iría un poquito más allá. Realmente existen muchos participantes en la función judicial. Estamos hablando de un sistema jurídico complejo en el que todos formamos parte y que todos tenemos que actuar de manera adecuada para que nuestra función judicial pueda funcionar. Y parecería ser que al final del día, como bien mencionas, José Javier, queremos darle toda la presión y toda la carga a los jueces, ignorando que al final del día, para que este tipo de procedimientos tengan éxito, se necesita también de la policía, se necesita también de la fiscalía, se necesita también de los defensores públicos, se necesita también del abogado defensor, se necesita de todo el mundo, para que justamente nosotros podamos decir que tenemos una función judicial que va a hacer lo que tiene que hacer. Y ciertamente esto, ¿no? Nos lleva a nosotros a reflexionar si como nación, como Estado, como país estamos actuando como corresponde dentro de este ámbito y cuáles son los efectos que esto está terminando u ocasionándonos como sociedad. Al final del día, considero, ¿no?, de alguna forma, que deberíamos de empezar a privilegiar justamente a nuestra justicia y dejar o no permitir en general que este tipo de injerencias políticas que de alguna manera la presidencia quiere hacer, ¿no?, y que al final, como no van a proceder, van a seguir ensuciando la justicia porque vamos a quedar nosotros, como que no queremos que esto se haga como el presidente dice. Lo único que hace es hacer que la política ponga el pie sobre la justicia y nos termina haciendo más mal que bien, porque es una medida que sabemos que no va a poder darse. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente, es sencillo, empezar a aplicar la prisión preventiva cuando corresponde, que aunque es excepcional, igual hay que decir que normalmente en delitos de delincuencia organizada y terrorismo sí debería ser aplicada. ¿Por qué? Porque el delincuente organizado es un delincuente profesional que pasa cometiendo delitos y su actividad profesional obviamente implica que, como se dedica a delinquir, el hecho de que no esté en prisión de alguna forma va a hacer que siga delinquiendo, pero más allá de eso, la esencia de la delincuencia organizada es buscar la impunidad, no ser atrapado porque es su trabajo. Entonces, lógicamente, hay riesgo de fuga, de que el delincuente organizado no va a comparecer por la propia estructura de estos delitos. Tenemos nosotros que, para evitar este tipo de situaciones que al final nos van a terminar haciendo más daño que bien, como les digo, en temas de imagen, porque no va a proceder, nos guste o no, tenemos nosotros que empezar a hacer bien las cosas y como lo menciono, ¿no? No solamente corresponde a los jueces, sino que los policías logren recabar las evidencias, logren hacer investigaciones adecuadas en conjunto con la fiscalía, que la fiscalía respete los plazos, los tiempos, que fundamente y motive bien, porque quien motiva la prisión preventiva y la solicita a la fiscalía, y que el juez finalmente haga una valoración adecuada de lo que le ha sido presentado y que por tal motivo actúe como corresponde. Al final, este tipo de situaciones pueden ser solucionadas tranquilamente con una práctica profesional adecuada. Y aunque a mí me encantaría, como les menciono, medidas más fuertes porque son delitos tan graves, definitivamente hay que entender que existen límites a los cuales nosotros tenemos que someternos, porque al final del día va a terminar siendo peor aplicarlos que no aplicarlos. Doctor García, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable.
RTP.